Terminamos el estudio de las funciones de uso frecuente mirando en esta ocasión la función parte entera. En matemáticas, una función parte entera se define como toda función que toma un número real y devuelve como resultado un número entero. Recordemos la definición de función, una relación entre dos conjuntos donde a cada elemento del primer conjunto le corresponde uno y solo un elemento del segundo conjunto. En este caso, el primer conjunto será el de los números reales y el segundo conjunto será el de los números enteros. Entonces, a cada número real del primer conjunto le va a corresponder un número entero del segundo conjunto. De allí debe su nombre esta función. Se llama entonces función parte entera. Recordando la similitud que existe entre una función y una máquina procesadora, vamos a representar con este diagrama azul la función parte entera. La llamamos f de x. Entonces, a esta máquina entra un valor de x perteneciente al conjunto de los números reales, se procesa y produce como resultado un valor de y que pertenece al conjunto de los números enteros. Esto nos permite establecer de una vez para esta función su dominio y su rango. Dominio de la función serán los valores de x pertenecientes al conjunto de los números reales. Rango de la función serán los valores de y pertenecientes al conjunto de los números enteros. Vamos a ver ahora cómo ocurre la correspondencia entre los valores de x y los valores de y en esta función. Es decir, cómo se conectan los reales del primer conjunto con los enteros del segundo conjunto. Para ello vamos a considerar la recta real, pero vamos a marcar en ella únicamente números enteros. Entonces, por aquí tenemos menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Vamos a considerar únicamente estos números enteros. Si nos ubicamos en cualquiera de los números enteros que tenemos en la recta real, entonces su parte entera es el mismo número entero. Por ejemplo, si nos ubicamos en menos 2, x igual a menos 2, a él le corresponde el valor y igual a menos 2. Si nos ubicamos en 1, entonces su parte entera es 1. Entonces con los enteros no tenemos problema. La parte entera de un número entero será exactamente el mismo número entero. Ahora vamos a ver qué sucede si nos ubicamos por aquí en un número decimal, por ejemplo, en menos 1.5. Observamos que este número real, que es decimal, queda, por decirlo así, atrapado entre dos números enteros, que son menos 2 a su izquierda y menos 1 a su derecha. Entonces, para el número real menos 1.5, su parte entera tiene dos posibilidades. A la izquierda, el entero menos 2 y a la derecha, el entero menos 1. Esto nos permite establecer para la función parte entera dos modalidades o dos categorías. Hablamos de un piso y un techo. Piso haciendo referencia al entero menor que el número real decimal que estamos considerando.
el que se encuentra a su izquierda, y techo haciendo referencia al entero mayor, es decir, el que se encuentra a la derecha del número decimal que estamos examinando. Veamos otro ejemplo, situándonos ahora en el número real 1.7. Se trata de un decimal atrapado entre los números enteros 1 y 2. Entonces, para 1.7, la parte entera tiene dos posibilidades. 1 a su izquierda y 2 a la derecha. Lo que hacemos es ubicarnos en este número decimal, mirar a la izquierda qué entero encontramos, es decir, el 1, y mirar a la derecha cuál es el entero que observamos, es decir, el 2. Tenemos que para 1.7, 1 constituye el piso y 2 constituye el techo. De acuerdo con esto, vamos entonces a precisar cómo es la función parte entera. Esta puede ser función piso o puede ser función techo. La notación de estas dos clases de funciones tiene su base en el símbolo matemático que conocemos como corchetes. La función piso se denota de la siguiente manera: y o f de x igual a estos corchetes, pero tomando únicamente el piso de ellos. Y la función techo se denota como y o f de x igual a estos corchetes, pero considerando únicamente los dos techos de este símbolo matemático. Definimos la función piso como el entero menor o igual al número real examinado y la función techo como el entero mayor o igual que el número real que estamos considerando. Por ejemplo, el piso de menos 3.8 será menos 4, mientras que el techo de menos 3.8 será menos 3. Si nos ubicamos en la recta numérica, observamos que el número real menos 3.8 está entre los enteros menos 4 y menos 3. Entonces, menos 4 es el piso y menos 3 es el techo. Para el número real 7.5, su piso es 7, mientras que su techo es 8. 7, el entero menor a 7.5, el número más próximo que está por la izquierda, que sea entero, y 8, el entero mayor a 7.5. Es decir, si nos ubicamos en la recta numérica en 7.5 y miramos hacia la derecha, el primer número entero que observamos es el 8. Para el caso de un número entero como tal, por ejemplo el 10, tenemos que su piso es 10 y su techo también es 10. Como dijimos anteriormente, con los números enteros no hay problema. La parte entera, es decir, piso o techo de cualquier número entero, es el mismo número. En estos momentos es preciso hacer la siguiente aclaración. Tradicionalmente
se ha denotado la función parte entera como la variable x encerrada entre corchetes. O también en algunas ocasiones se ha utilizado la letra E mayúscula. Entonces E de x se ha utilizado para nombrar la función parte entera. Pero como vemos, no se especifica si se trata de la función piso o de la función techo. Sin embargo, para la función parte entera se ha utilizado la definición de lo que acabamos de ver como la función piso, es decir, el entero menor o igual al número real que se está considerando. Entonces, vale la pena, como decíamos, aclarar que la función parte entera tiene dos categorías, que son piso y techo. Por lo tanto, esta notación ya no es conveniente utilizarla, sino la que acabamos de presentar, la que especifica si se trata de la función piso o de la función techo. Enseguida vamos a construir las gráficas de estas dos funciones en el plano cartesiano. Vamos con la función piso. Comenzamos con los valores enteros de x. Por ejemplo, para x igual a -3, su piso es -3. Entonces, corresponde este valor y igual a -3. Para x igual a -2, su piso es y igual a -2. Para x igual a -1, su piso es y igual a -1. Para x igual a 0, su piso es 0. Para x igual a 1, su piso es 1. Para x igual a 2, su piso es 2. Y para x igual a 3, tenemos que su piso es 3. Como habíamos dicho antes, con los números enteros no hay problema. El piso de cualquiera de estos números enteros es el mismo número entero. Vamos ahora con valores decimales de x. Por ejemplo, si nos situamos por aquí, aproximadamente en -2.8, su piso es -3. Entonces tenemos este puntico que conecta -2.8 del eje x con -3 en el eje y. Si nos situamos en -2.5, su piso es también -3. Si nos situamos en -2.1, su piso es -3. Si nos situamos en -2.01, también su piso es -3. Entonces, si nos acercamos cada vez más a -2, por acá por la izquierda, veremos que los valores que corresponden en el eje y son -3. Ese acercamiento se representa con una bolita sin llenar. Bolita llena si tomamos el número, bolita sin llenar si no lo tomamos. Entonces, esta conexión entre estos puntos marcados nos forma un segmento de recta. Y aquí lo podemos observar. Vamos ahora con valores decimales comprendidos entre -2 y -1. Por ejemplo, si nos situamos en -1.7, su piso es -2. Para x igual a -1.4, su piso es -2. Para x igual a -1.1, su piso es -2. Y así, aproximándonos cada vez más a -1, entonces representamos esto como una bolita sin llenar. Y nuevamente unimos estos puntos con un segmento de recta horizontal. Aquí podemos observarlo. Ahora, el comportamiento de la bolita sin llenar se sigue repitiendo si subimos de esta manera. Entonces, vamos ahora a unir
cada par de bolitas, la que está llena con la que está sin llenar, con segmentos horizontales de recta, tal como lo hicimos en los dos primeros escalones, por así decirlo. Aquí podemos observar esos segmentos de recta horizontales y vemos que la gráfica parece una escalera. Por esa razón, a la función parte entera, en general, se le conoce con el nombre de función escalonada. Vemos que en la gráfica participan todos los valores reales en el eje X. Esto confirma lo que dijimos acerca del dominio de la función. Son los valores de X pertenecientes al conjunto de los números reales. Y por ser la gráfica tramos horizontales, es decir, segmentos horizontales de recta, vemos que únicamente participan los valores enteros del eje Y. Entonces, esto nos confirma lo que dijimos acerca del rango de la función. Los valores de Y pertenecientes al conjunto de los números enteros. Vamos ahora con la función techo, comenzando con los valores enteros de X. El techo de X igual a menos 3 es Y igual a menos 3. Entonces marcamos este punto. Para X igual a menos 2, su techo es Y igual a menos 2. Y así sucesivamente, para cada número entero, tenemos que su techo es el mismo número entero. Ahora vamos con valores decimales de X. Por ejemplo, si nos ubicamos en menos 3.5, su techo es Y igual a menos 3. Entonces nos da este puntico. Para X igual a menos 3.1, su techo es menos 3. Para X igual a menos 3.9, su techo es menos 3. Y así hasta que nos acercamos cada vez más a X igual a menos 4, donde su techo es menos 3. Entonces aquí dibujamos la bolita sin llenar y estos puntos los unimos con un segmento de recta horizontal. Aquí lo podemos observar. Ahora pasamos a considerar los valores decimales de X comprendidos entre menos 3 y menos 2. Para todos estos números, su techo será menos 2. Por ejemplo, para menos 2.7 tenemos techo menos 2, para menos 2.5 tenemos techo menos 2 y así sucesivamente. Entonces, también en la proximidad de X igual a menos 3 por la derecha tenemos bolita sin llenar. Y estos puntos que se forman aquí son los que vamos a unir con un segmento de recta horizontal. Aquí lo podemos observar. Y nuevamente el comportamiento de la bolita sin llenar se sigue repitiendo en la medida en que vamos subiendo en el plano cartesiano. De modo que vamos ahora a unir cada bolita sin llenar con la bolita llena que tenemos a su derecha. Esto lo vamos a hacer con segmentos de recta horizontales, tal como lo hicimos en los dos primeros peldaños de esta nueva escalera. Allí observamos la gráfica de esta función techo conformada por segmentos horizontales de recta. Nuevamente se aprecia la forma de una escalera. Vemos que en esta gráfica se cumple también lo que afirmamos acerca del dominio de la función. Participan todos los valores reales para X. Y también se observa que el rango de la función son los valores de Y únicamente enteros. Entonces, rango de la función, los valores de Y pertenecientes al conjunto de los números enteros.
Hemos visto cómo la función parte entera en sus dos modalidades, función piso y función techo, produce una gráfica con forma de escalera. Por eso, tal como decíamos hace un momento, esta función se conoce también como función escalonada. En ambas situaciones se observa cómo la función toma un valor real de x y devuelve un valor entero de y, que es lo que caracteriza a este tipo de funciones. Bien, habiendo visto las características principales de la función parte entera, entonces damos por terminado el estudio de las funciones de uso frecuente.